Lo que ocurrió en el rancho Izaguirre es uno de los ejemplos más cruentos de las consecuencias de los abrazos y no balazos de la llamada Cuarta Transformación. Un régimen encabezado por el Partido Morena que para ganar elecciones a cualquier costo, como lo he señalado en otros episodios, ha sido capaz de pactar con carteles de recibir su apoyo y financiamiento para ganar elecciones, incluyendo el Cártel Jalisco. El gobierno de Claudia Sheinbaum acusa a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o el 90, uno de los principales lugartenientes del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de ser el principal responsable de los crímenes cometidos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Lo que el gobierno oculta es que desde hace años existen al menos 12 carpetas de investigación y averiguaciones previas en contra del 90. 4 de ellas fueron abiertas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alejandro Gertz Manero ya era fiscal de la República. Documentos oficiales además prueban que de 2019 a 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional conocía santo y seña de Mendoza Gaitán, sus actividades, su familia, direcciones privadas, cómplices y su zona de acción. Pese a eso, nunca fue detenido. A sus escasos 36 años de edad, Gonzalo Mendoza Gaitán, mejor conocido como el 90 o el Sapo, es un poderoso traficante y uno de los lugartenientes más cercanos a Rubén Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a su hermano Antonio Oseguera, recién entregado a la justicia de Estados Unidos. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusa de ser el principal responsable de los crímenes cometidos en Teuchitlán, Jalisco. Lo que no dice es quiénes protegieron a El 90 y a su familia que les permitieron cometer impunemente esos y otros delitos. Desde al menos agosto de 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo las primeras informaciones del 90. Y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esa dependencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal tuvieron santo y seña de sus crímenes, familia, domicilios, cómplices y zonas de acción. Una decena de documentos oficiales obtenidos por el sistema prueba que dicha información llegó en 2021 hasta las manos del propio titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval. Pero una cadena de negligencia y complicidad que data del 2010 a la fecha ha hecho que el 90 hasta ahora siga libre e impune. Esta es la historia del traficante Gonzalo Mendoza Gaitán, los funcionarios públicos que debieron arrestarlo y no lo hicieron, y cómo convirtió al rancho Izaguirre en el depósito de centenas de cuerpos de víctimas desaparecidas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Gracias por acompañarnos en este episodio 35 de Sistema. Un saludo muy particular a nuestros más de 218,000 suscriptores. Gracias por su apoyo y gracias por difundir lo que aquí estamos haciendo. Estoy convencida de que cada día crece la audiencia del sistema, de este espacio de periodismo de investigación, porque la ciudadanía está buscando fuentes de información fidedigna que puedan contrarrestar las versiones oficiales de los gobiernos, plagadas de mentiras, de falsedades y de manipulación. La gente quiere conocer la verdad de las cosas que ocurren en México, incluso si esas cosas son monstruosas y dolorosas. Desde principios de marzo he estado siguiendo con mucha sensibilidad y con mucha atención las informaciones que se han venido difundiendo sobre los horrores del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
desde los primeros videos difundidos en vivo por esta organización no gubernamental Guerreros Buscadores de Jalisco, las excavaciones que estas personas, la gran mayoría madres, mujeres buscando a sus familiares desesperadamente, pues rascando, buscando entre hoyos que afirman tenían cuerpos, restos de cuerpos en su interior. Los periodistas tenemos que contribuir en la búsqueda de la verdad, aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum utilice eufemismos para tratar de disminuir la gravedad de los hechos ocurridos en el Rancho Zaguirre. Según el gobierno, ese lugar era un campo de entrenamiento y no era un campo de exterminio. Lo que puedo afirmar, de acuerdo a la información que hoy tengo en mi poder, basada en documentos oficiales y en funcionarios públicos, versiones que me han dado directamente funcionarios públicos del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que ese lugar en Teuchitlán, Jalisco, el Rancho Izaguirre, era esas dos cosas. Era un campo de entrenamiento, era un campo de exterminio, pero era mucho más que eso. Era un centro de secuestro, esclavitud, tortura, deshumanización y sí, era el lugar de aniquilamiento de cientos de seres humanos, vivos o muertos. Si bien es cierto que uno de los principales deberes y responsabilidades de la Fiscalía General de la República y de todo el gobierno es encontrar hasta el último miembro del cártel Jalisco Nueva Generación responsable de lo ocurrido ahí, es igual de importante poder mencionar, detectar, detener a todos aquellos funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que por omisión, negligencia o por complicidad permitieron que esos infames delitos fueran cometidos. Como lo hemos dicho muchas veces en este podcast sistema, ningún grupo, ninguna célula puede cometer masivamente los delitos que se han cometido en ese lugar sin la protección de todos los niveles de gobierno. Sí, el gobierno de México ya nos está apuntando a un monstruo. Está imputando directamente a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el 90, un alto integrante, un alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Deberían de ir a detenerlo porque hasta este momento está libre. Pero también deberían detener a todos aquellos funcionarios que, pese a haber tenido en tiempo y forma la información sobre él, sus actividades y su paradero, no hicieron nada al respecto durante años. Copiando el estilo de la fabricación de la verdad histórica impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar su responsabilidad en el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un hecho ocurrido en septiembre de 2014, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum quiere hacer un remix de esa fabricación de verdades históricas. Sheinbaum quiere alterar los hechos ocurridos para ocultar un oscuro secreto. Lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre es uno de los ejemplos más cruentos de las consecuencias
de los abrazos y no balazos de la llamada Cuarta Transformación. Un régimen encabezado por el Partido Morena que para ganar elecciones a cualquier costo, como lo he señalado en otros episodios, ha sido capaz de pactar con carteles de recibir su apoyo y financiamiento para ganar elecciones, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace unos días, la presidenta Sheinbaum decía que el caso de Teuchitlán no iba a ser un nuevo Ayotzinapa. Pues justamente todo apunta a que se trata de un caso muy similar donde el gobierno no quiere aceptar sus responsabilidades. Y qué curioso, qué ironía, que justamente uno de los principales actores en los crímenes cometidos contra los estudiantes en 2014 y responsable de la fabricación de la verdad histórica, vuelve a la carga con nuevas mentiras y distorsiones sobre el caso de Teuchitlán. Me refiero a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Comenzamos. Gonzalo Mendoza Gaitán, mejor conocido como el Sapo o el 90, nació el 2 de octubre de 1988 en Apatzingán, Michoacán, y es uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Claudia Sheinbaum lo acusa de ser el principal responsable de los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El 90 es hijo de Gonzalo Mendoza Torres y Josefina Caridad Gaitán, según una ficha elaborada por la Sedena, fechada en abril de 2020, de la cual el sistema obtuvo copia. Tiene 6 hermanos: Yasmanín, nacida en 1981, Alondra, nacida en 1983, Abundio, del 87, José, del 95 y Alejandro, del 97. De Gonzalo y los miembros de toda su familia, el gobierno tiene desde hace al menos 5 años toda su información personal, incluyendo su clave única de registro de población y direcciones donde viven. El 90 está casado con Liliana Rosas Camba, de acuerdo a un documento de la Coordinación Regional de la Guardia Nacional, fechada en 2019, cuando esa dependencia estaba bajo el mando administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular era Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Según la ficha elaborada en 2020 por el gobierno de AMLO, hay carpetas de investigación abiertas en contra del 90 en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República desde el 2010, en los tiempos del gobierno de Felipe Calderón. Se le acusa desde entonces de delitos contra la salud y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. Ante la indolencia de diversas autoridades, durante 3 largos sexenios, las averiguaciones previas y expedientes en contra de Mendoza Gaitán se fueron acumulando hasta conformar una montaña de impunidad. Tiene en su contra 12 carpetas de investigación y averiguaciones previas y nunca ha sido detenido. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se abrieron en la PGR 5 expedientes en su contra. En 2013, 2014, 2015 y 2 en 2017. De 2013 a 2015, el responsable de hacer la investigación correspondiente y detener a el 90 fue Tomás Cerón, el infame jefe de la Agencia de Investigación, coautor de la fabricación de la verdad histórica para ocultar la complicidad del Ejército, la PGR y la Policía Federal en el ataque contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa y su desaparición. Pero en 2017, el responsable de hacer las investigaciones contra Gonzalo Mendoza Gaitán y arrestarlo era Omar García Harfuch, sucesor de Cerón.
García Harfuch había sido el jefe de la Policía Federal en Guerrero cuando los agentes, bajo sus órdenes, atacaron a los estudiantes y participaron en su desaparición. García Harfuch llegó en 2016 como titular de la Agencia de Investigación para encubrirse a sí mismo y al ejército. ¡Qué ironía y vueltas que da la vida! García Harfuch, quien el 24 de marzo imputó directamente a Gonzalo Mendoza Gaitán de los crímenes en el Rancho Izaguirre, era la cabeza del equipo que debió haberlo detenido desde el 2017 y no lo hizo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República, cuyo titular era y sigue siendo Alejandro Gertz Manero, abrió otras 4 averiguaciones previas contra el 90, pero tampoco lo arrestaron. El periodismo independiente es esencial. En un mundo donde la información está controlada por intereses poderosos, contar la verdad es un acto de resistencia. Sin apoyo, estas voces desaparecen. Por eso creamos un sistema. Si valoras nuestro trabajo y quieres que sigamos investigando, apóyanos en Patreon. Al suscribirte, obtienes acceso a un episodio exclusivo cada mes y la oportunidad de que Anabel Hernández responda a tus preguntas. Unirte es fácil. Da clic en el enlace en la descripción. Suscríbete a nuestro único nivel de apoyo por 70 pesos mensuales y si lo deseas puedes donar una mayor cantidad. Estás ayudando a que sigamos contando lo que otros callan. Únete a nuestra comunidad. Haz que el periodismo de investigación que hacemos en nuestro sistema crezca. Tengo en mi poder el número de cada una de esas 12 carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas contra Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el 90, un peligroso del cártel Jalisco Nueva Generación. 12 carpetas con acusaciones directas y nadie fue capaz de detenerlo para evitar que cometiera los delitos en Teuchitlán, Jalisco. Ninguna de las autoridades que tenía información precisa sobre el 90 hizo su trabajo. Sería bueno que en las próximas conferencias de prensa, Alejandro Gertz Manero y Omar García Harfuch, además de acusar a los, nos informen a la sociedad por qué no hicieron bien su trabajo. ¿Por qué, si tenían información clara, precisa de el 90, no lo detuvieron? Su negligencia derivó en los hechos del Rancho Izaguirre. Su negligencia ha costado la vida a muchas personas. Pero ellos dos no son los únicos. También la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tienen que explicar a México, tienen que explicar a los familiares de las víctimas por qué no hicieron su trabajo. Pese a su corta edad, el 90 es de alcurnia. Detesta que lo llamen el sapo, así que en sus filas lo llaman por si un número clave. Su padre, Gonzalo Mendoza Torres, es primo de los hermanos Valencia, mejor conocidos como los Queenies, cuñados de Rubén Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes de inteligencia del gobierno federal consultadas para este reporte afirman que el 90 es ahijado del Mencho. Está junto con su compañero de filas, Luis Manuel Pelayo, alias El Meño, en la segunda línea de sucesión del cártel debajo de Juan Carlos Valencia, el 03, el hijastro de Rubén Oseguera. Los Mendoza son muy apreciados por el Mencho porque son los responsables de la seguridad de su hija Jessica Joana Oseguera Valencia en Puerto Vallarta. El 90 lleva lo sanguinario y violento en la sangre. Hace años su hermano mayor, Abundio Mendoza Gaitán, alias El Güero, mató a toda la familia de un capitán del ejército mexicano. Ante la impunidad de la que gozaba el clan delincuencial, el militar decidió hacer justicia por su propia mano. Logró infiltrarse a su célula y se hizo su jefe de escoltas. Un día,
Cuando el güero viajaba con su escolta en un vehículo, el capitán le disparó 2 veces en la espalda. El militar no vivió para contarlo. Fue destrozado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. No logró quitarle la vida a Bundio, pero lo dejó inválido. En el sexenio de Peña Nieto, el güero fue detenido, pero me afirman que desde hace 2 años está de nuevo libre y delinquiendo. Su hermana Alondra es la responsable financiera de la familia de los Mendoza. Se encarga de las operaciones de lavado de dinero. Y su hija es una de las mejores amigas de Laisha, la hija menor del Mencho. Desde noviembre de 2017, en un documento confidencial elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, del cual tengo copia, Gonzalo Mendoza Gaitán, con tan solo 29 años de edad, era ya un objetivo prioritario para el gobierno federal. El área del ejército mexicano encargada de seguir en los pasos y capturarlo era la 41 Zona Militar, que entonces tenía sede en Puerto Vallarta, Jalisco. A partir de entonces, hasta al menos el 2022, el 90 es un personaje recurrente en diversos informes de la Sedena. En 2018, en el documento denominado Diagnóstico Delictivo de la Región Occidente, le atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación la producción de sintética, China White, Ice y cristal, así como el trasiego de y el robo de combustible y minerales. En el informe se afirma que Gonzalo Mendoza Gaitán era el jefe regional de la organización y responsable de adiestramiento de sicarios. En el documento diagnóstico regional del CERFI Occidente, elaborado en mayo de 2019, se le señala como jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en la región Sierra Occidental y Valles. En esta última zona es donde se encuentra Teuchitlán, Jalisco. En ese entonces, el 90, comandaba al grupo denominado Los Michoacanos, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Sus principales actividades delictivas eran la producción y venta y distribución de robo de hidrocarburos y ejecuciones. El gobierno de Estados Unidos puso a el 90 en la lista negra del Departamento del Tesoro por ser uno de los altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de plaza de Puerto Vallarta. Y ni aún así, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo detuvo. Como se prueba a través de la serie de documentos oficiales, los cuales obtuve durante mi investigación, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras autoridades tenían información muy precisa, muy específica sobre la peligrosidad del 90, sobre sus ejecuciones, sobre su... Los informes eran elaborados por la Quinta Zona Militar, cuyo titular en ese momento era el general Arturo Trinidad González. También eran elaborados por la 15ª Zona Militar, cuyo responsable era Cristóbal Lozano Mosqueda, y por la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, cuyo responsable era el comisario Abigail Vargas Tirado. Pero en vez de arrestarlo, en vez de detener al 90, lo dejaron crecer y lo dejaron seguir desapareciendo y asesinando personas. En septiembre de 2020, un documento confidencial de la Sedena, titulado Diagnóstico Delictivo del Estado de Jalisco, se mencionan a los principales operadores de Gonzalo Mendoza Gaitán y se ponen sus fotografías. Vietnam Pérez Colmenares, alias El Diablo, jefe de sicarios. José Abraham Salazar Cruz, encargado de la seguridad del 90. El Fero Jaimes García, jefe de plaza. Y Efraín Javier Espinosa Fregoso, el Falcón, el Failo o el Faico, jefe de plaza en el municipio de Agualulco de Mercado. En ese informe se señala a funcionarios cómplices de Mendoza Gaitán y que le daban protección.
como Alfredo Uribe Dávalos, exdelegado del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Ignacio Mora Martínez, policía municipal de San Sebastián del Oeste, y Ramón Navarro Uribe, director de Seguridad Pública del municipio de Ameca de 2015 a 2018. Pero no existe información pública que señale que alguna vez fueron estos funcionarios detenidos. Para marzo de 2021, un documento titulado Panorama 4 Campos de Poder, elaborado por la 15ª Zona Militar, se afirmaba que el cártel Jalisco Nueva Generación mantenía la hegemonía delictiva en los municipios, de los cuales dicha zona militar era responsable por medio de 5 áreas operacionales principales que tenían un responsable. Y quedó escrito que en la región Altos Norte, Altos Sur y Valles era operada por Gonzalo Mendoza Gaitán, acompañando el informe con su fotografía. Justamente es la zona Valles donde, repito, se encuentra el municipio de Teuchitlán. Dicho documento fue enviado al correo electrónico de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, el 10 de marzo de 2021 por la 15ª Zona Militar. Pero pese a que la información sobre las actividades del 90 y sus cómplices llegaron hasta el escritorio del secretario de Estado, la impunidad de Mendoza Gaitán siguió en aumento. En diciembre de 2021, otro informe del Ejército Mexicano afirma que el 90, a través de Vietnam Pérez Colmenares, alias El Diablo, controlaba la distribución de en Bahía de Banderas en Nayarit y la producción y trasiego de en las regiones sur y costa sur. En enero de 2022, en el documento de la Sedena, titulado Situación Delictiva del Estado de Jalisco, el 90 aparecía ya entre los lugartenientes de primer nivel de Rubén Oseguera el Mencho. Pero no solo la Sedena le seguía los pasos a Mendoza Gaitán sin detenerlo. También la Guardia Nacional, que administrativamente estaba bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular era Rosa Isela Rodríguez. Otro documento fechado en agosto de 2022, titulado Situación Delictiva del Estado de Jalisco, elaborado por el 14 Batallón de la Guardia Nacional, afirma que Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, y/o el 90, era encargado de un ejército de sicarios conocidos como los Deltas, que operaban en la Sierra Occidente y Valle, en Jalisco. Es decir, de nueva cuenta, en la zona donde se encontraba el rancho Izaguirre. Según el gobierno de Claudia Sheinbaum, bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, el 90, es que operó el infierno en el rancho Izaguirre. Según los testimonios de sobrevivientes recabados por distintos medios de comunicación, ese lugar operaba desde 2018 y, según el gobierno de Sheinbaum, siguió funcionando hasta marzo de 2025. En ese mismo año 2022, en el documento titulado Diagnóstico Delictivo Jalisco, el gobierno de López Obrador ya sabía que, además de actividades de tráfico, el 90 era encargado del ejército llamado Grupo Elite Delictivo de Reacción Inmediata, CEDRI, cuyo logotipo es la caricatura en blanco y negro de un siniestro payaso. Conforme uno va leyendo documento tras documento tras documento de toda la información que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía sobre Gonzalo Mendoza Gaitán, el 90, a quien el gobierno de Claudia Sheinbaum señala como el principal responsable, como el mando máximo que ordenó los horrores en ese lugar de Teuchitlán, se hace un nudo en el estómago. ¿A ustedes no? ¿Cómo puede ser posible que ni la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, ni la Sedena, ni la Guardia Nacional hayan podido detenerlo? Tal vez hoy
Hay una figura clave que pueda explicar esta situación. Se llama Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del Mencho, quien fue jefe directo de Gonzalo Mendoza Gaitán el 90. Tony Montana había sido detenido por la PGR en 2015, pero como fue integrado mal su expediente, terminó siendo liberado y en el 2022 era el jefe directo del 90. La información sobre los detalles de las actividades de Mendoza Gaitán, el Sapo o el 90 se fue acumulando. El 25 de julio de 2022, el inspector general de la Guardia Nacional, coronel de infantería Solís Guillén, envió un comunicado extraurgente al coordinador de la unidad del 41 Batallón de la Guardia Nacional en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y al coordinador estatal de la Guardia Nacional en ese estado cuya oficina estaba en El Salto. Ahí informó de la situación delictiva del sector de responsabilidad del 41 Batallón de la Guardia Nacional, y en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación señaló como cabeza en la región a Antonio Oseguera, el hermano del Mencho, y se señalan como sus subalternos al menos 2 exmilitares, Julio Armenta Rodríguez y José López Jiménez, alias Cuco. En un documento posterior, elaborado por la 138 Compañía de la Guardia Nacional, ubicada en la zona Valles, responsable directa de 5 municipios, entre ellos Teuchitlán, pone a un sujeto apodado El Dani o El Cateco como encargado de plaza por parte del cártel Jalisco en Teuchitlán, la zona de Valles, Arenal y Huaxtla. Le dieron seguimiento a tal punto que quedó asentado, entre comillas, se mueve en un vehículo CRB gris y una JUC color blanca, AMBOSD con vidrios polarizados. Pese a la luz de información, no hubo nada que pudiera hacer que algunas de las autoridades, Fiscalía, Guardia Nacional, Sedena, capturaran al 90. Y gracias a eso, hoy existe el infame Rancho Izaguirre. Durante las investigaciones que he estado haciendo para poder distinguir si lo que está informando el gobierno de Claudia Sheinbaum es la verdad o es una versión oficial que intenta ocultar la realidad, pude hablar con un funcionario de áreas de inteligencia del gobierno de México que conoce muy de cerca el caso de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el 90. Y me explica que no es a causa de un inusitado milagro que el 90 no haya sido detenido hasta el día de hoy, pese a las 12 averiguaciones previas que tiene abiertas en su contra. No ha sido detenido por cuestiones de corrupción. De acuerdo a este funcionario público del gobierno de Claudia Sheinbaum, no lo han detenido porque es protegido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos pagan directamente a Sedena, reveló la fuente de información de áreas de inteligencia del gobierno federal, que aceptó compartir con Narcosistema lo que sabe del Rancho Izaguirre a cambio de que su nombre se mantenga bajo reserva porque no está autorizado por la dependencia en la que trabaja para compartir la información que tienen. La versión que me dio contrasta abismalmente con lo que ha dicho oficialmente el gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo al funcionario, en información basada en alguien muy cercano a el 90, el cártel Jalisco Nueva Generación recluta a personas con engaños. Y durante cerca de 5 años, el Rancho Izaguirre fue el depósito de miles de personas. La gente que tenía enfermedades de asmática, diabetes, problemas, no sé, renales, obesidad,
Era la gente la primera que privaban de la vida, porque no les funcionaba. Sí, nadie está voluntariamente. Las mujeres, ya ve que muchas de las mujeres fueron identificadas por su ropa, Sí. por los tenis, por los zapatos. Estaban diciendo esto para que en su nota lo comentes, muy importante. ¿Por qué está la ropa y los zapatos? Cuando usted calcina un cuerpo, Lee, expide mucho humo. Y es un olor diferente al de la carne humana quemada, al de la carne humana quemándose con algún tipo De plástico. de material, Ok. Ajá. sí, de material, ¿cómo se llama? Sintético. Sí. ¿Eh? Entonces sacan mucho humo y por eso todos los cadáveres los desmembran, porque dentro de la grasa, dentro de los líquidos que tiene el cuerpo, entre las piernas, la panza, todos las grasas de los cuerpos causan mayor combustión. Causa mayor combustión que si los metían completos. A estas personas les quitaban la ropa, los zapatos, los tenis, todo, para que no llamara la atención con el humo, con la contaminación. Afirmó que al calcinar los cuerpos es muy difícil hacer el reconocimiento porque las moléculas de ADN se desbaratan y ya no es posible ubicar si hay compatibilidad con algún ser querido. Las personas que estos grupos delictivos reclutan forzadamente no les dan uniformes en esos campos. Ni que fueran una institución, dijo el funcionario con ironía. Pero le voy a decir una cosa, este campo de crematorio era de Zapopan, de Guadalajara, de Tlajomulco, de Tlaquepaque, de Tepatitlán, de Lagos de Moreno. El servidor público afirmó que hay otros lugares similares usados por el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Puerto Vallarta. El 13 de marzo pasado, un informante vinculado a investigaciones relacionadas al cártel Jalisco Nueva Generación explicó en Narcosistema, en base a testimonios del propio cártel, la operación de los campos de esclavitud, deshumanización y exterminio. Hay gente que los recluta, hay gente que los entrena en el primer proceso y luego gente que ya los capacita a los que son mejores. Pero en ese camino se quedan muchos. Y al momento en que los reclutan con engaños, muchos se asustan, no saben a dónde los están llevando. Muchos se quieren ir. A los que intentan irse son desaparecidos, otros son maltratados. Dicen que es un horror. Los entrenan en tácticas de tortura, asesinatos y este tipo de cosas. No es un entrenamiento de tiro, es más bien un entrenamiento para deshumanizar, quitar a la gente lo bueno, dijo el informante. Los mayores puntos de reclutamiento de personas obligadas a ir a esos campos son la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas y Estado de México, añadió el informante. Los llevan con engaños, ofreciendo buenos empleos y sueldos, y al final ni siquiera les pagan. ¿Cómo trasladas a esas personas contra su voluntad a esos lugares tan lejanos sin que nadie se dé cuenta? Tienes que tener al gobierno contigo. No hay ni cómo no los vean, señaló el testigo. Y aclaró que el cártel Jalisco Nueva Generación no son los únicos grupos en poner en práctica estos infames operaciones de deshumanización. Lo hacían los Zetas y los del Golfo con los indocumentados que pasaban por su territorio. Los agarraban y los reclutaban. Te llevan con engaños a un lugar. De ese lugar te llevan a esos centros y de esos centros o sales de sicario o sales, puntualizó. Sobre la presencia de ropa femenina en el rancho Izaguirre, el informante dijo que también reclutan mujeres con engaños. Son ellas las que sufren los peores abusos. En base a su conocimiento, el informante señaló que algunos de los zapatos y ropa pertenecen a personas que sobrevivieron al entrenamiento y al final les dan ropa táctica. Pero muchos se quedan ahí, dijo. Muchos no aguantan. Dice que es un horror. Las pocas personas que logran huir y que probablemente son quienes han dado testimonio en los últimos días es cuando escapan durante enfrentamientos del cártel Jalisco Nueva Generación con grupos de autoridades. Otros muchos mueren en los primeros enfrentamientos porque no quieren estar ahí. Son usados desalmadamente como carne de cañón. Además de la inacción
de la Fiscalía General de la República desde los tiempos de Tomás Herón y Omar García Harfuch, el papel de la Guardia Nacional ha sido fundamental para que continuaran y crecieran las actividades del 90 en la región Valles de Jalisco. Por una parte, está la coordinación de la Guardia Nacional y el 41 Batallón de esa corporación militarizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como la coordinación regional de dicha corporación sección 6 y sección 8 de Jalisco. Y está la quinta región militar, de la cual depende la 15ª zona militar, a la que corresponde la vigilancia del territorio donde operaba el 90. En agosto de 2024 se llevó a cabo un operativo en el cuartel de la 70 Compañía de la Guardia Nacional de Jalisco, que depende del 41 Batallón, donde a 4 elementos de dicha corporación les fue encontrado dinero en efectivo por más de $1 millón. No se sabe qué sanción se dio a los funcionarios. El gobierno federal nunca dio explicaciones de esa corrupción. La información que obtuvimos en Narcosistema es que presuntamente en el 14 Batallón de Infantería, ubicado en Zapopan, Jalisco, a pocos kilómetros de Tuchitlán, hay un mando militar que gestiona la protección de las Fuerzas Armadas al cártel Jalisco Nueva Generación y les da el pitazo cuando hay operativos en su contra. Cuando los mandos no quieren participar en la corrupción, se coopta a mandos medios. Y presuntamente, Carlos Alberto Sedano Filippini, excomandante de la desaparecida Agencia de Investigación en los tiempos en que Genaro García Luna fue responsable, es actualmente otro de los gestores del cártel Jalisco Nueva Generación para cooptar autoridades a nivel federal y local. Fue detenido en 2008 por la DEA en Estados Unidos con $500,000 y está libre desde hace tiempo.